En el video de hoy vamos a hablar sobre el Big Bang versus el creacionismo. ¿Estás listo? Comenzamos. Argumento a favor del Big Bang número 1. En el año 1927, Georges Lemaitre, curiosamente un sacerdote y también un científico, observó que las galaxias se estaban distanciando. Pero no fue sino hasta el año 1964 cuando, después de observaciones de la radiación de fondo cósmico de microondas, esto se consideró una prueba crucial para aceptar el Big Bang como la prueba más evidente o la demostración científica más evidente del origen del universo. Sin embargo, esta idea no fue aceptada tan rápidamente por la comunidad científica. Por ejemplo, si bien Georges Lemaitre se basó en la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein en 1915, este último no estaba muy convencido de esta teoría. De hecho, en ese momento la teoría que estaba predominando era la teoría del universo estacionario, donde el universo era eterno y producía materia simplemente. Einstein creía que al ser un sacerdote, Lemaitre había propuesto una teoría científica que avalaba la creación de Dios, ya que si el universo tuvo un origen, alguien tuvo que crearlo. De hecho, había modificado una ecuación con el propósito de dar la continuidad o la eternidad al universo como él lo planteaba anteriormente. Años más tarde, se dio cuenta de su error garrafal en el área de la ciencia y tuvo que admitir que había sido el peor error en su trayectoria científica. Pero atención, no estoy mencionando esto como una posición para afirmar que Dios creó todo. Pero como lo planteo en el artículo, si todos lo aceptan, ¿es verdad? Mi propósito en este caso es mencionar que los científicos son seres humanos. ¡Wow! La ciencia está dominada por científicos defectuosos y subjetivos que tienen la capacidad de modificar las ecuaciones y los resultados para que tiendan a decir lo que ellos quieren que diga. La creencia generalizada en el Big Bang no es más que una convención científica. La mayoría de los científicos consideraron que era la explicación más lógica para el inicio de las cosas y por lo tanto se aceptó, pero sigue siendo teoría porque no ha sido demostrada. La teoría del universo estacionario propuesta por Einstein y Fred Hoyle fue rechazada cuando llegó la idea del Big Bang. Ahora, ¿qué nos hace pensar que no va a pasar esto en el futuro con la teoría del Big Bang? Que una teoría venga de un científico no la hace científica. Tiene que ser demostrable científicamente. Por lo tanto, es difícil argumentar que el Big Bang es una propuesta científica cuando rompe con varias leyes de la física. Si el hecho de que alguna teoría haya predicho algo es un buen argumento para confirmar que dicha teoría es verdad, ¿por qué entonces se rechazan todas las profecías bíblicas que han tenido su cumplimiento exacto y han tenido un rango de cumplimiento mucho más amplio de lo que fue propuesto en la teoría del Big Bang? Para que el Big Bang sea válido, es necesario que las leyes de la física se extrapolen más allá de donde son válidas, y allí se da una particular singularidad. Como dije en el primer video, va a ser necesario bastante fe para poder admitir que esta propuesta sea científica. Después de todo, ¿dónde está lo medible, lo replicable, lo falsable? Muchos científicos que no saben lo que aconteció antes del Big Bang no tienen miedo de reconocerlo. De hecho, argumentan que esa actitud es muy diferente de la de muchos cristianos o creyentes cuando al desconocer algo automáticamente le dan la explicación de que fue Dios. Si bien es cierto que afirmar que Dios creó todo es una declaración de fe, también es una declaración de fe afirmar que todo vino de la nada. Por eso el video anterior, que es tan importante, que era el tema de la fe versus la ciencia. Al final, todos tenemos que tener fe, o en la ciencia o en Dios. Muchos que creen que el Big Bang es una teoría científica argumentan que en observaciones espaciales se han descubierto vestigios de lo que fue aquella primera explosión. Más allá de la creación de los cielos y de la tierra, de los cuerpos celestes en el cuarto día literal, la Biblia no da más explicaciones en relación al origen del universo. De hecho, esa misma evidencia no niega en lo absoluto la posibilidad de que Dios haya creado el universo. Por lo tanto, nuevamente es necesaria la fe para creer que dicha evidencia es una prueba del Big Bang. Basándose en medidas de la expansión del universo utilizando observaciones de las supernovas tipo 1A en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas de la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de las galaxias, la edad del universo es de aproximadamente 13,7 millones de años. Es notable el hecho de que 3 mediciones independientes sean consistentes, por lo que se considera una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza detallada del universo. Más allá de lo que se menciona en Génesis en relación a la creación del cielo y de la tierra, de las lumbreras en el cuarto día, la Biblia no dice nada.
En la actualidad, científicamente se considera la única explicación posible de la abundancia de objetos ligeros el Big Bang. Y por otra parte, en la ciencia no se encuentra una explicación lógica para descubrir por qué existe cantidades proporcionales de helio e hidrógeno alrededor de todo el universo. Pero el hecho de que no haya ninguna otra explicación científica no lo hace verídico. Hay muchos científicos que han admitido científicamente la existencia de un diseño por detrás de todo lo que existe en el universo. En fin, opino que no se debería tomar esta decisión a la ligera. Es muy importante que nosotros sepamos de dónde venimos. De hecho, si nosotros venimos del Big Bang, nada de lo que vivimos tendría sentido. Creer en esto sería correcto a pesar de lo triste que sería vivir una vida sin sentido, solamente porque fui resultado de la casualidad. Pero si todo esto es una propuesta científica, una hipótesis, una teoría, entonces ¿por qué debería creerlo? Ni siquiera es una afirmación. En la Biblia, las cosas no se presentan como una teoría, se presentan como una verdad. De hecho, si vas a ejercer tu fe, ¿por qué no ejercerla con una verdad mucho más abarcante, más completa, más buena moralmente, que se sustenta en evidencias científicas, textuales, universales, naturales? Es totalmente completa y no solo nos explica el origen y el futuro, sino que nos explica el por qué está pasando todo esto, incluido el origen del mal. En el libro de Romanos, el capítulo 1, versículos 19 al 22, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. También, en Colosenses 1, del versículo 15 al 17, nos dice algo muy interesante. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La ciencia no es mala, sin embargo percibo que el orgullo humano y el deseo de saberlo todo ha llevado a la humanidad a dar explicaciones que están basadas en suposiciones o en teorías. Con el empeño de eliminar a un Dios que supuestamente no te permite pensar, muchos comienzan a pensar más de la cuenta hasta el punto en que llegan a defender mentiras con verdades. Finalmente, dale una oportunidad a Dios de que te explique sus razones y motivos. Lee la Biblia con deseo de encontrarlo. En Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios existe, es real y está esperando que le des una oportunidad. No lo rechaces.